Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí como insectos moribundos, proyectando un brillo amarillento y enfermizo sobre el suelo de linóleo agrietado del restaurante. Me dolían los pies, un dolor profundo y punzante que se había vuelto tan familiar que ya casi ni lo notaba. 13 horas. 13 horas llevando bandejas, sonriendo a la fuerza, fingiendo que los comentarios sarcásticos y las propinas de $1 no minaban lo poco que me quedaba de dignidad. Limpié la mesa 7 por tercera vez, aunque ya estaba limpia. Cualquier cosa con tal de parecer ocupada. Cualquier cosa con tal de evitar la mirada de Marcus al otro lado de la sala. El gerente nocturno me había estado observando últimamente, con una mirada demasiado insistente, rozando mis dedos con los suyos cuando me entregaba los pedidos. Necesitaba este trabajo. No podía permitirme perderlo. El restaurante olía a café quemado y grasa de freidora. Un olor que se había impregnado tanto en mi ropa, mi pelo y mi piel, que me preguntaba si alguna vez volvería a oler a otra cosa. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas, convirtiendo los letreros de neón al otro lado de la calle en acuarelas sangrantes de rojo y azul. Cariño, ¿podemos recibir algo de servicio aquí o qué? Me di la vuelta, con mi sonrisa de atención al cliente ya preparada, y sentí que se me cortaba la respiración. La mesa de la esquina, la que solíamos reservar para los policías que venían a altas horas de la noche en busca de café gratis, estaba ocupada, pero no por policías, sino por algo completamente diferente. Tres hombres estaban sentados en las sombras, pero mis ojos se fijaron en el del centro. Vestía de negro, un negro caro, el tipo de traje a medida que cuesta más que mi alquiler anual. Incluso bajo la intensa luz del restaurante, la tela parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su camisa era de un blanco impoluto, abierta por el cuello, dejando entrever una piel olivácea y el borde de lo que parecía una cicatriz. Pero fue su presencia lo que me impactó primero. Un peso en el aire, una electricidad crepitante que hizo que todos mis instintos gritaran peligro. Me acerqué lentamente, agarrando mi libreta como un escudo. Los dos hombres que lo flanqueaban eran claramente de seguridad. Uno tenía un cuello como el tronco de un árbol y ojos muertos que escaneaban el restaurante con metódicos barridos. El otro era más delgado, pero no menos amenazador, con la mano descansando casualmente cerca de la cintura, donde podía ver el contorno de algo que definitivamente no era un teléfono. Buenas noches, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. ¿Qué les sirvo? El hombre del centro levantó la mirada y yo olvidé cómo respirar. Sus ojos eran oscuros, tan oscuros que casi parecían negros, y tenían una intensidad que me hacía sentir como si me estuvieran observando con un microscopio. Mandíbula afilada, sombra de barba incipiente y una boca que se curvaba en algo que no era exactamente una sonrisa. Había crueldad en ella, apenas contenida, pero también algo más. Curiosidad, tal vez, o diversión. Café, dijo. Su voz era grave, con acento. Italiano, pensé, y resonó en mi pecho como una cuerda pulsada. Negro. El hombre a su derecha pidió lo mismo. El que parecía un tronco de árbol solo gruñó. Lo anoté, con la mano ligeramente temblorosa. ¿Algo más? Tu acento, dijo, sin apartar de mí sus ojos negros. ¿De dónde eres? Sentí un nudo en el estómago. Hacía tiempo que había aprendido que las preguntas personales de los clientes rara vez acababan bien, pero había algo en su forma de preguntar, directa, autoritaria, esperando una respuesta que hacía imposible mentir. Aquí, dije, nací aquí, pero tus padres... Mi madre era rusa. A él nunca lo conocí. ¿Por qué le estaba contando esto? Apreté los labios, enfadada conmigo misma. Él ladeó la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas. ¿Rusa? Interesante. ¿Lo hablas? Sí. ¿Qué más? Parpadeé. Disculpa, ¿qué otros idiomas hablas? Su tono no era conversacional. Era un interrogatorio disfrazado de charla trivial. Debería haber mentido. Debería haberme encogido de hombros y haberme marchado. Pero el cansancio había minado mis defensas y algo en su mirada exigía la verdad. 9, dije en voz baja.
El restaurante pareció detenerse. Incluso el zumbido de las luces fluorescentes se detuvo. La expresión del hombre no cambió, pero algo brilló detrás de sus ojos. Una sorpresa rápidamente enmascarada. 9 idiomas, repitió, con voz suave, pero con un matiz que no pude identificar. Luego se rió. Un sonido breve y agudo que no tenía nada de gracioso. Una camarera en un lugar como este habla 9 idiomas. El calor inundó mis mejillas. Vergüenza, ira y algo más que no podía nombrar. Sí, dije, levantando la barbilla. Ruso, inglés, español, italiano, francés, alemán, portugués, árabe y mandarín. ¿Necesita algo más o le traigo su café? Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Probablemente un suicidio profesional, pero estaba demasiado cansada para preocuparme. Su risa se apagó. La diversión en sus ojos se transformó en algo depredador, algo que hizo que mi pulso se acelerara. Se recostó contra la cabina, recorriendo mi cuerpo con la mirada lentamente. No de forma sexual, sino analítica, como si estuviera reevaluando todo. Dmitri, dijo, pasando a un ruso impecable. Comprueba la cocina, asegúrate de que estamos solos. El hombre del tronco se levantó sin decir nada y desapareció por las puertas dobles, con mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. ¿Me entiendes? Continuó en ruso. Una afirmación, no una pregunta. Sí, tenía la garganta seca. Pasó al italiano y luego al mandarín. Verás, una pregunta sobre el tiempo, respondí en mandarín. Mi acento era el estándar de Pekín. Entrecerró los ojos. ¿Quién eres? Solo una camarera. Ahora me temblaban las manos, las junté detrás de la espalda. No. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y el movimiento fue elegante y controlado. Todo en él era controlado. Las camareras no hablan 9 idiomas con fluidez. Las camareras no tienen la disciplina necesaria para ese nivel de dominio lingüístico. Así que te lo volveré a preguntar. ¿Quién eres? Alguien que necesitaba comer. Respondí bruscamente, mi miedo cristalizándose en una actitud defensiva. Alguien cuya madre la arrastró por 6 países en busca de un trabajo que nunca duraba. Alguien que aprendió idiomas porque era eso o morir de hambre. ¿Es eso lo que quieres oír? El silencio se extendió entre nosotros, denso y sofocante. Lo había hecho, había gritado a un cliente. Marcus me despediría antes de que acabara la noche, pero el hombre no parecía enfadado, parecía fascinado. ¿Cómo te llamas?, me preguntó ahora en inglés. Elena, Elena. Hizo rodar las sílabas en su lengua como si estuviera catando vino. Precioso, luz en ruso. Sé lo que significa mi nombre. Por supuesto que sí. Volvió a esbozar esa sonrisa que no era tal. Tienes estudios, desperdiciados aquí. No necesito tu compasión. Bien, no te la ofrezco. Metió la mano en la chaqueta, el guardia de seguridad se tensó y sacó un teléfono, negro, elegante, con un logotipo que no reconocí. Tengo una propuesta para ti. Todas las alarmas de mi cabeza empezaron a sonar. No me interesa. Aún no la has oído. No hace falta. Los hombres como tú no hacen propuestas a mujeres como yo, a menos que les gusten. Su voz se volvió peligrosa. ¿Qué crees que soy? Lo miré a los ojos, con el corazón en un puño. Peligroso. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces sonrió. Esta vez fue una sonrisa auténtica que transformó su rostro de peligroso a devastador. Chica lista, murmuró. Sí, soy peligrosa, pero también soy alguien que reconoce el valor cuando lo ve. Y tú, Elena, que hablas 9 idiomas y trabajas en un restaurante moribundo, eres valiosa. Yo no estoy en venta. Todo el mundo está en venta. Lo dijo con naturalidad, sin juzgar. Es solo una cuestión de precio. Pero no estoy tratando de comprarte. Te estoy ofreciendo un empleo. ¿Haciendo qué? Traducción, interpretación, nada ilegal. La forma en que lo dijo me convenció de que todo lo que hacía era ilegal. Buen sueldo. Mejor que esto. Debería haber dicho que no. Debería haberme marchado. Pero el alquiler vencía en 3 días y solo tenía $17 en mi cuenta bancaria. ¿Cuánto? Su sonrisa se amplió.
5,000 a la semana para empezar. La cifra me impactó como un golpe físico. 5,000 a la semana. Era más de lo que ganaba aquí en 3 meses. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué yo? Porque eres invisible, dijo simplemente. La gente te mira, una camarera agotada, pobre, y no ven nada. No eres una amenaza. Hablan libremente a tu alrededor. Pero no eres nada, Elena. Eres excepcional y yo colecciono cosas excepcionales. La forma en que lo dijo, coleccionar, me heló la sangre. Dimitri regresó y saludó con la cabeza a su jefe. Todo despejado. El hombre se puso de pie y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Era alto, de hombros anchos y se movía con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Piénsalo, dijo, sacando una tarjeta y dejándola sobre la mesa, negra, con un único número de teléfono grabado en plata. Llámame cuando estés lista para dejar de desperdiciar tu potencial. Se dio la vuelta para marcharse, flanqueado por sus guardias, cuando recuperé la voz. Ni siquiera sé tu nombre, dijo, deteniéndose y mirando por encima del hombro. En la luz moribunda del restaurante, con la lluvia salpicando las ventanas a sus espaldas, parecía salido de una pesadilla o un sueño. Dante, dijo. Dante Caruso. El nombre no me decía nada, pero la forma en que Dimitri puso inmediatamente la mano en su arma, la forma en que todos mis instintos me gritaban que corriera, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Acababa de llamar la atención de alguien a quien debería haber evitado a toda costa. Se marcharon, desapareciendo en un sub negro con cristales tintados que ronroneaba como un depredador. A través de la ventana, lo vi alejarse en la noche empapada por la lluvia y me di cuenta de que todavía sostenía la tarjeta. Su peso parecía más pesado de lo que debería tener el papel. Marcus apareció a mi lado. ¿Quiénes eran? Solo clientes. Metí la tarjeta en el bolsillo de mi delantal. No pidieron comida ni pagaron el café. Yo lo cubriré. Me miró fijamente, con evidente sospecha en su rostro, pero no dijo nada. El resto de mi turno pasó como en una neblina. Hice lo que tenía que hacer, rellenando cafés, tomando pedidos, fingiendo que todo era normal. Pero mi mano no dejaba de ir a mi bolsillo, a esa tarjeta, sintiendo sus bordes a través de la tela. 100,000 a la semana. Era una trampa. Tenía que serlo. Hombres como Dante Caruso no ofrecían salvación, ofrecían jaulas bonitas. Pero mientras caminaba hacia casa por calles resbaladizas por la lluvia, pasando por el edificio en ruinas donde alquilaba una habitación que apenas se podía considerar habitable, pasando por los áticos y las chicas de alterne y los fantasmas de personas que se habían rendido, sentí la tarjeta ardiendo contra mi cadera como una promesa o una maldición. Subí los 4 tramos de escaleras hasta mi habitación. El ascensor llevaba meses estropeado y abrí los 3 cerrojos que yo misma había instalado. Dentro, el espacio apenas medía 10 x 10. Un colchón en el suelo, una placa eléctrica, una mini nevera que zumbaba sin cesar. El baño era compartido con otros 5 inquilinos, y las paredes eran tan finas que podía oír cada discusión, cada llanto, cada transacción desesperada. Esta era mi vida. Esto era todo lo que tenía. Saqué la tarjeta y la miré fijamente bajo la única bombilla desnuda. Dante Caruso debería tirarla. Debería olvidar que esto había sucedido. En cambio, me encontré buscando mi teléfono, un aparato antiguo y roto que apenas tenía batería, y escribiendo el nombre en un motor de búsqueda. Los resultados me heló la sangre. Dante Caruso, jefe de la familia mafiosa Caruso, sospechoso de estar involucrado en todo, desde extorsión hasta tráfico de armas, múltiples arrestos, 0 condenas, conocido por su crueldad y su extraña habilidad para evadir la justicia. Un jefe de la mafia. Un jefe de la mafia me había hecho una propuesta. Dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado. Me temblaban las manos. Era una locura. No podía. No lo haría. Mi estómago rugió, agudo y doloroso. No había comido nada desde el bagel rancio que había comprado hacía 14 horas. No podía permitírmelo. 5,000 a la semana. Miré alrededor de mi habitación, a la mancha de agua que se extendía por el techo,
a la cucaracha que se arrastraba perezosamente por la pared, a mi reflejo en el espejo roto, demacrado, agotado, desapareciendo. ¿Qué tenía que perder? Todo. Una pequeña voz susurró: tu vida, tu alma, tu libertad. Pero ¿qué libertad tenía ahora? ¿Qué vida era esta? Cogí el teléfono y miré la tarjeta durante un largo rato. Entonces, antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, guardé el número. No para llamar, todavía no. Solo para tenerlo, por si acaso. Esa noche me dormí con la tarjeta apretada en la mano y soñé con ojos negros y promesas que sabían a veneno y miel. Cuando me desperté a la mañana siguiente, todo había cambiado. Alguien había deslizado un sobre bajo mi puerta. Mis manos temblaban mientras lo cogía. Era grueso, de color crema, caro, el tipo de papel que susurraba riqueza. Sin nombre, sin dirección, solo el peso en mis manos y la certeza que se instalaba en mi estómago como plomo. Sabía de quién era. Dentro encontré dinero en efectivo. Billetes nuevos de $100 que aún olían a tinta. Los conté 2 veces, con la respiración entrecortada. $100,000, exactamente, y una nota escrita con letra elegante. Considéralo un anticipo. Empiezas esta noche. Un coche te recogerá a las 8 p.m. Vístete con algo apropiado. D. Mi primera reacción fue de ira. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a suponer que aceptaría que me compraran? Miré de nuevo a mi alrededor, a la realidad de mi vida. La ira se apagó tan rápido como había surgido, dejando solo agotamiento y una terrible y creciente sensación de inevitabilidad. Tenía dos opciones: devolver el dinero y seguir ahogándome lentamente en esta existencia, o aceptar el salvavidas que me ofrecía un hombre que coleccionaba personas como si fueran obras de arte. Volví a contar los billetes: $100,000, 3 meses de alquiler, comida, medicinas para la infección respiratoria que había estado ignorando porque no podía permitirme ir al médico. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. La elección es tuya, Elena, pero elige rápido. Las oportunidades no esperan. ¿Cómo tenía mi número? Nunca se lo había dado. Por supuesto que lo tenía. Los hombres como Dante Caruso probablemente ya sabían todo sobre mí. Mi dirección, mi historial laboral, mis deudas. Esa idea debería haberme aterrorizado. Y me aterrorizó. Pero también me hizo pensar en otra cosa. Su interés era real, calculado. Sí, pero real. Pasé el día aturdida, realizando movimientos familiares que de repente me resultaban extraños. Llamé al restaurante para decir que estaba enferma, por primera vez en 2 años, y la irritación de Marcus se notaba a través de la línea telefónica. No me importaba si esta noche salía como yo pensaba. Nunca volvería a poner un pie en ese lugar. La tarde se alargó interminablemente. Usé parte del dinero para comprar algo apropiado: un sencillo vestido negro de una tienda de segunda mano, elegante pero no llamativo. Tacones que me apretaban, pero hacían que mis piernas parecieran más largas. Me duché en el baño común, frotándome para eliminar el olor permanente a grasa y desesperación. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. Mi cabello oscuro, que normalmente llevaba recogido en un moño desordenado, caía en ondas alrededor de mi rostro. Había usado lo que me quedaba de maquillaje para ocultar las ojeras. El vestido realzaba unas curvas que había olvidado que tenía. Por primera vez en años, no parecía un fantasma. Pero mis ojos me delataban: grises, verdes y atormentados, revelaban la verdad. Estaba cayendo en una trampa y lo sabía. A las 8 en punto de la tarde, un Mercedes negro se detuvo frente a mi edificio. No era el todoterreno de la noche anterior. Este era más elegante, más refinado, con las ventanas tan oscuras que parecían de obsidiana. El conductor que salió llevaba un traje oscuro y un auricular. Abrió la puerta trasera sin decir nada, con el rostro profesionalmente impasible. Dudé en la acera, con el corazón latiéndome con fuerza. Había llegado el momento sin retorno, que tenía que perder. Me deslicé en el asiento trasero y la puerta se cerró detrás de mí con un sonido similar al de la bóveda de una caja fuerte. El interior olía a cuero y a algo más. Colonia, cara y sutil,
con notas de cedro y algo más oscuro. Los asientos eran suaves como la mantequilla y la música clásica sonaba suavemente desde altavoces ocultos. Todo en el coche hablaba de una riqueza tan profunda que no necesitaba anunciarse. Condujimos en silencio por la ciudad. Vi desaparecer mi barrio. Los edificios en ruinas, las esquinas donde sabía qué traficantes trabajaban, en qué turnos, la bodega donde compraba comida caducada con descuento. Cruzamos a un mundo diferente. Calles arboladas, edificios históricos de piedra rojiza, ventanas que brillaban con una luz cálida, ofreciendo destellos de vidas que solo había imaginado. El coche se detuvo finalmente frente a un restaurante del que había oído hablar, pero en el que nunca había soñado entrar. Vincenzo's, el tipo de lugar donde las reservas requerían una espera de 6 meses y un apellido que importara. El conductor me abrió la puerta. Está esperando dentro. Mesa al fondo. Salí con las piernas temblorosas. El aire fresco de la noche me ponía la piel de gallina. La fachada del restaurante era de una elegancia discreta. Un letrero sencillo, luz cálida, que se derramaba desde las ventanas del suelo al techo, el murmullo de una conversación sofisticada. Un maître se materializó cuando me acerqué. Señorita Elena, sabía mi nombre. Por supuesto que lo sabía. Por aquí, por favor. Me condujo a través del restaurante y sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. No eran hostiles, solo curiosas. Yo no pertenecía a ese lugar y todos lo sabían. Pero levanté la barbilla y lo seguí, con mis tacones resonando contra el suelo de mármol. La parte trasera del restaurante daba a una sala privada, separada por un cristal esmerilado, y allí estaba él. Dante se levantó cuando entré, y el gesto fue tan inesperadamente cortés que me pilló desprevenida. Llevaba otro traje negro, aún más impecable que el de la noche anterior, con una corbata azul medianoche que hacía que sus ojos oscuros parecieran aún más penetrantes. Elena. Mi nombre en sus labios sonaba como una caricia y una reivindicación. Has venido, no me has dado mucha elección, siempre hay elección. Señaló la silla frente a él. Siéntate. No era una petición. Me senté muy consciente de su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos. La mesa estaba puesta con cristal y porcelana, una botella de vino ya aireada, y el espacio se sentía a la vez íntimo y sofocante. Estás preciosa, dijo. Y no había adulación en su tono, solo observación. Dijiste que me pusiera algo apropiado. Lo hice. Vertió vino en mi copa. El movimiento fue fluido y ensayado, y tú seguiste las instrucciones. Bien. La palabra se arrugó. No soy un perro. Sus labios se curvaron. No, eres mucho más interesante que un perro. Levantó su copa. Por los nuevos comienzos, yo no toqué la mía. ¿Por qué estoy aquí? Para hablar de tu empleo, ya decidiste que aceptaría. Enviaste el dinero. Por adelantado, corrigió. Eres libre de devolverlo y marcharte. El conductor te llevará a casa y nunca volverás a saber nada de mí. Se recostó en su silla y me estudió por encima del borde de su copa. Pero no lo harás porque eres lo suficientemente inteligente como para reconocer una oportunidad y lo suficientemente desesperada como para correr riesgos. Su brutal honestidad me dolió. No sabes nada de mí, ¿verdad? Dejó su copa y sacó una carpeta de al lado de su silla, colocándola sobre la mesa entre nosotros. Elena Bulov, 26 años. Madre, Natasha Bulkov, fallecida hace 3 años de neumonía. Padre, desconocido. Has vivido en 12 ciudades diferentes en 6 países. No tienes educación formal después de los 16 años, pero aprendiste 9 idiomas por tu cuenta a través de la inmersión, la necesidad y lo que sospecho que es una memoria fotográfica. Has tenido 23 trabajos diferentes en la última década, sin permanecer nunca más de 8 meses en ninguno. Deudas actuales, $43,000, en su mayoría facturas médicas de la última enfermedad de tu madre. Trabajas 70 horas a la semana en una cafetería que paga el salario mínimo y no has comido bien en 4 días. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. Lo sabía todo. Cada humillante detalle de mi fracaso a la hora de construir algo parecido a una vida. ¿Cómo?
Mi voz se quebró. Soy minucioso. Cerró la carpeta. No colecciono cosas rotas, Elena. Colecciono diamantes enterrados en la tierra. Y tú, chica fascinante, eres exactamente eso. No soy una cosa para coleccionar. No. Su mirada se intensificó y me sentí clavada. Eres una persona brillante y desperdiciada que ha estado invisible durante tanto tiempo que has olvidado que eres excepcional. Te ofrezco cambiar eso haciéndome trabajar para un criminal. No se inmutó. Sí, la franca admisión fue casi peor que una mentira. ¿Qué haría exactamente? Traducción e interpretación. Como dije, dirijo negocios a nivel internacional. Necesito a alguien que domine varios idiomas y en quien pueda confiar información confidencial. Hizo una pausa. Alguien que lo tenga todo que perder y comprenda el valor de la lealtad. ¿Te refieres a alguien a quien puedas controlar? Me refiero a alguien que comprenda que nuestro acuerdo es mutuamente beneficioso y solo puede terminarse con la muerte o con mi permiso. La temperatura de la habitación pareció bajar. ¿Me te estás amenazando? Estoy siendo sincero. Se inclinó hacia adelante y el movimiento lo acercó a mí, envolviéndome con su aroma. ¿Quieres bonitas mentiras? Vuelve al restaurante. ¿Quieres la verdad? El mundo no es amable con las mujeres como tú, Elena. Mujeres sin protección, sin recursos, sin poder. Tus presas. Te ofrezco convertirte en otra cosa. ¿Qué? Mía. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. No me acostaré contigo, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. No te lo he pedido. Sus ojos brillaron con diversión. Aunque, si cambias de opinión, no me opondré. Pero no se trata de eso. Necesito tus habilidades, no tu cuerpo. Tu mente, no tu sumisión. Trabajarás para mí. Serás generosamente recompensada. Y estarás bajo mi protección. A cambio, serás leal, discreta y estarás disponible cuando te necesite. Y si yo quiero irme, tú no lo harás. La certeza en su voz me heló. Eso no lo puedes saber. Puedo porque en un mes te darás cuenta de lo que yo ya sé. Estás hecha para esto, para el poder, para el peligro, para una vida que exige todo lo que eres. El restaurante te estaba matando lentamente. Yo te ofrezco la resurrección. Estaba loco, era arrogante, peligroso y tenía razón. Podía sentirlo. La terrible veracidad de sus palabras, la parte de mí que siempre había sido demasiado aguda, demasiado observadora, demasiado hambrienta de algo más que la supervivencia. Esa parte reconoció lo que él estaba ofreciendo. Necesito garantías, dije. Contratos escritos, protección, sonrió. Esta vez, auténticos. Inteligente. Sí, mi abogado redactará los documentos, los acuerdos de confidencialidad, las condiciones de empleo, las cláusulas de indemnización. Estarás protegida legalmente en todo lo que yo pueda ofrecerte. Pero entiende esto, Elena. La verdadera protección viene de mí. Mi nombre, mi reputación. Cualquiera que toque lo que es mío me responderá. No soy tuyo. Todavía no. Se puso de pie abrochándose la chaqueta. Pero lo serás. La pregunta es solo cuánto tiempo lucharás contra lo inevitable. Apareció con platos que no había pedido. Comida que olía divino y que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Dante me hizo un gesto para que comiera y a pesar de todo, mi traicionero estómago ganó. La comida era exquisita. Plato tras plato de comida perfectamente preparada, cada bocado un recordatorio de todo lo que me había estado negando. Dante me observaba comer con algo parecido a satisfacción, bebiendo su vino, pero sin apenas tocar su plato. ¿Por qué no comes? Le pregunté entre plato y plato. Ya he cenado. Esto es para ti, dijo inclinando la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad? No lo recordaba. No importa. A mí sí me importa. A partir de ahora comerás como es debido. Dormirás en una cama de verdad en un lugar seguro. Tendrás asistencia sanitaria, un teléfono que funcione. Ropa que te quede bien. Son condiciones innegociables para tu empleo. ¿Por qué te importa?
porque eres valiosa para mí y yo cuido mis inversiones. La palabra debería haberme ofendido, pero su tono era casi protector. Empiezas mañana, a las 7 a.m. El conductor te recogerá. ¿Mañana? Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para convencerte de que no es la mejor decisión que jamás tomarás. Se puso de pie y se ajustó los gemelos. El coche te llevará a casa. Empaqueta lo que quieras conservar. No volverás a esa habitación. ¿Dónde me alojaré? Tengo una propiedad. Segura, cómoda. Tendrás tu propio espacio, tu privacidad, pero estarás lo suficientemente cerca como para que pueda acceder a ti cuando sea necesario. La expresión «para que pueda acceder a ti» hizo que mi pulso se acelerara. Y si me niego, dio la vuelta a la mesa y se detuvo junto a mi silla. De cerca era abrumador. Su altura, su presencia, el poder apenas contenido que irradiaba como calor. Se agachó y me levantó la barbilla con un dedo, obligándome a mirarle a los ojos. «No te negarás», dijo suavemente, «porque ya eres mía, Elena. Solo que aún no lo has aceptado». Luego se marchó, dejándome sola con los restos del festín y la tarjeta que había dejado sobre la mesa. No era la de la noche anterior, sino una nueva con una dirección y una hora. Mañana a las 7 en mi nueva vida. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, terminando el vino, tratando de asimilar lo que acababa de aceptar. El personal del restaurante se movía a mi alrededor con una invisibilidad ensayada, recogiendo platos, rellenando mi copa, sin mirarme nunca a los ojos. Me había vendido. Eso era lo que había hecho. Pero mientras el conductor me llevaba a casa por calles que de repente me parecían extrañas, mientras subía esas escaleras por última vez, mientras miraba la habitación que había sido mi prisión durante 2 años, sentí algo inesperado. Alivio. Y debajo de él, enterrado tan profundamente que casi no lo reconocí. Emoción. Hice las maletas rápidamente. No tenía muchas cosas. Ropa que apenas me quedaba bien. Unos pocos libros en diferentes idiomas. El collar de mi madre. Lo esencial para una vida en tránsito, lista para huir en cualquier momento. Pero ya no iba a huir. Iba a caminar directamente hacia el fuego. A las 3 m, incapaz de dormir, finalmente busqué en Google a Dante Caruso más a fondo. Los artículos pintaban la imagen de un hombre intocable, temido y absolutamente despiadado. Había rumores de enemigos desaparecidos, de guerras territoriales, de violencia tan calculada que rayaba en el arte. Y yo acababa de aceptar pertenecerle. El Mercedes llegó exactamente a las 6:45 m. Yo ya estaba esperando en la acera. Mi patética colección de pertenencias en 2 bolsas de basura. Todo lo que poseía en el mundo reducido a algo que se dejaría fuera para la recogida de basura. Esta vez el conductor era diferente, más joven, con ojos penetrantes que me catalogaron en segundos. Cogió mis bolsas sin decir nada y abrió la puerta. Me deslicé dentro y esta vez no estaba sola en el asiento trasero. Dante estaba sentado en la esquina, vestido hoy de gris carbón, con aspecto de no haber dormido, pero de alguna manera haciendo que el cansancio pareciera elegante. Tenía un portátil abierto sobre las rodillas y hablaba rápidamente en italiano por teléfono. Su voz era seca y peligrosa, y yo capté cada palabra. Algo sobre un envío, un puerto, alguien que había cometido un error que se corregiría de forma permanente. Terminó la llamada y volvió esos ojos negros hacia mí. «Lo has entendido, no es una pregunta, es una prueba». «Sí, y no es asunto mío». Mantuve la voz firme. «Dijiste que se requería discreción. Soy discreto». Algo parecido a la aprobación se reflejó en su rostro. «Bien, aún no vamos a ir a la propiedad. Primero nos ocuparemos de los aspectos prácticos». Cerró el portátil y me prestó toda su atención, y el peso de esa atención era sofocante. «Necesitarás una identificación adecuada, un teléfono nuevo, una cuenta bancaria a tu nombre con los fondos adecuados y ropa. Tengo ropa». Su mirada recorrió mis vaqueros desgastados y mi chaqueta descolorida. «No, tienes harapos, ahora me representas. Eso requiere una cierta presentación».
El desprecio casual hacia mis posesiones me dolió, pero no pude discutir. Tenía razón. El coche nos llevó a una parte de la ciudad que nunca había visto. El distrito financiero. Todo acero, cristal y dinero. Paramos en un banco privado, de esos sin letreros ni horarios anunciados. Dante me acompañó al interior, con la mano en la parte baja de mi espalda, un gesto que parecía indicar que era de su propiedad. Todo el mundo lo conocía. El personal prácticamente se inclinaba ante él. Nos condujeron a una oficina privada, donde un banquero con un traje que probablemente costaba más que un coche, nos esperaba con los papeles ya preparados. La señorita Volkov va a abrir una cuenta, dijo Dante, acomodándose en una silla como si fuera el dueño del edificio. Probablemente lo era, con acceso completo, capacidades internacionales y las medidas de seguridad adecuadas. Por supuesto, señor Caruso. La banquera, una mujer de unos 50 años con cabello plateado y ojos calculadores, me sonrió. Señorita Volkov, necesitaré alguna identificación y sus firmas. Saqué mi maltrecho carné de conducir, avergonzada por la foto, por la fecha de caducidad, por todo lo que representaba. La banquera ni siquiera pestañeó. Le emitiremos una nueva tarjeta de débito y crédito. El señor Caruso ya ha autorizado un depósito inicial. ¿Cuánto? Pregunté. Dante respondió antes de que ella pudiera hacerlo. 50,000. Su bonificación por firma. Su salario semanal se depositará todos los viernes. $50,000. Nunca había visto tanto dinero en mi vida. La cifra no me parecía real. Es demasiado, susurré. Eso es lo que usted vale. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Firme los papeles, Elena. Lo hice, con la mano temblorosa. Con cada firma sentía que me sumergía más en su mundo. Cadenas doradas me envolvían con mi propio consentimiento. A continuación, me dieron un teléfono, elegante, caro, ya programado con los números que necesitaría. El de Dante era el primero. Por supuesto, contestarás cuando te llame, dijo, entregándomelo. ¿De día o de noche? Inmediatamente. Y si estoy durmiendo, entonces tú me despiertas. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Ahora eres mía, Elena. Eso significa que soy dueño de tu tiempo, tus habilidades y tu disponibilidad. Si te resistes, tendremos problemas. Obedece y verás que soy muy generoso. La palabra obedecer debería haberme hecho rebelarme. En cambio, me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Entendido, logré decir. Buena chica. El elogio me impactó más de lo que debería. Aparté la mirada, odiando la calidez que me invadió. Cuando salimos del banco, era casi mediodía. El conductor nos llevó a un barrio en el que solo había visto escaparates, boutiques sin etiquetas de precios, tiendas en las que se necesitaba cita previa solo para echar un vistazo. Dante me llevó a una y de inmediato el personal se abalanzó sobre nosotros. Les habló en un italiano rápido. Capté palabras como profesional, elegante y sin reparar en gastos. Luego se volvió hacia mí. Tengo asuntos que atender. Ellas se ocuparán de ti. Compra lo que necesites. Ropa, zapatos, accesorios, todo. No te preocupes por el precio. No puedo. Sí que puedes. Lo harás. Miró su reloj, una pieza de platino que reflejaba la luz. Vendré a recogerte en 2 horas. Estate lista. Y se marchó. Me quedé con 3 mujeres que me miraban como si fuera un proyecto. Eran eficientes y sorprendentemente amables. Nunca hicieron comentarios sobre mi ropa interior de tienda de descuento, ni sobre el hecho de que me sobresaltara cada vez que veía una etiqueta con el precio. Me tomaron las medidas, evaluaron mi color y me trajeron ropa que solo había visto en revistas. El señor Caruso tiene gustos específicos, dijo una de ellas, una mujer elegante llamada Sofía. Clásico, sofisticado, nada demasiado llamativo. Necesitarás principalmente ropa de trabajo, pero también prendas informales y al menos 2 vestidos de noche. Vestidos de noche. De vez en cuando lo acompañará a eventos. La imagen es importante en su mundo, que ahora era mi mundo. Me probé lo que parecían cientos de conjuntos, pantalones a medida, blusas de seda,
faldas lápiz, suéteres de cachemira, vestidos en tonos joya que hacían brillar mi piel, tacones que realmente me quedaban bien. Cuando me miré en el espejo, vi a otra persona, alguien elegante, profesional, poderosa, alguien que podía estar al lado de Dante Caruso sin desentonar. Preciosa, dijo Sofía con aprobación. Le encantará. No debería haber importado, pero importaba. Cuando Dante regresó, yo tenía un armario que me habría costado 10 años poder permitirme. Entró, echó un vistazo a las bolsas y cajas, y luego se volvió hacia mí. Llevaba uno de los nuevos conjuntos, una blusa de seda color crema y unos pantalones negros que me quedaban perfectamente, combinados con unos tacones que me hacían 3 centímetros más alta. Sus ojos se oscurecieron mientras me recorrían, lentos y evaluadores. Perfecto, dijo en voz baja. Exactamente como lo imaginaba. Imaginabas cómo estaría desde el momento en que te vi en esa cafetería. Se acercó, ajustándome el cuello de la blusa con una intimidad casual. Vi más allá del agotamiento y los harapos. Vi esto, lo que siempre estuviste destinada a hacer. Su tacto me quemó. Di un paso atrás, necesitando distancia. ¿Qué pasa ahora? Ahora verás dónde vas a vivir. La propiedad era un edificio de ladrillo rojo en un barrio donde las cámaras de seguridad vigilaban cada esquina y los coches de policía nunca patrullaban porque la seguridad privada se encargaba de todo. Dante utilizó una tarjeta magnética para abrir la puerta y subimos a un edificio que irradiaba una tranquila riqueza. La última planta es mía, dijo, guiándome al interior. Tú tendrás la tercera planta, un apartamento independiente, 2 dormitorios, cocina completa, salón. La segunda planta son oficinas y un gimnasio. La planta baja es de acceso restringido. Cogimos un ascensor que requería tanto una tarjeta magnética como una huella dactilar. Todo el edificio vibraba con un silencio costoso, paredes gruesas, insonorizadas, el tipo de seguridad que cuesta más que la casa de la mayoría de la gente. Mi apartamento era precioso, suelos de madera noble, techos altos, ventanas con vistas a un jardín privado. Los muebles eran modernos pero cómodos, y todo era en tonos crema y gris, neutro, elegante, anónimo. Puedes redecorarlo como quieras, dijo Dante, observándome mientras exploraba. Pero esto debería servirte por ahora. Te traerán tu ropa en una hora. He abastecido la cocina con lo básico, pero hay un servicio de comidas disponible si lo prefieres. Me volví hacia él, abrumada. ¿Por qué haces todo esto? Ya te lo he dicho. Eres valiosa para mí. No. Negué con la cabeza. Esto es más que un simple empleo. La ropa, el apartamento, el dinero. ¿Qué es esto? Se acercó, empujándome contra la ventana. Excesivo, controlador, una jaula de oro. Sí, bien, empiezas a entenderlo. Levantó la mano para sujetarme la mandíbula e inclinar mi cara hacia la suya. No hago nada a medias, Elena. Cuando quiero algo, lo consigo por completo. Y te quiero a ti, tus habilidades, tu lealtad, tu presencia. Así que te daré todo lo que necesitas para prosperar, y a cambio, tú me darás lo que yo necesito. Y si yo no puedo, tú lo harás. Su pulgar rozó mi labio inferior y se me cortó la respiración. Porque fuiste creada para esto, para mí, solo que aún no lo sabes. Estaba tan cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia mezclada con algo más oscuro, peligro, deseo e inevitabilidad. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, miedo y algo más entremezclados. No te tengo miedo, susurré. Deberías tenerlo. Pero él sonrió mientras lo decía, dando un paso atrás y rompiendo el hechizo. Descansa hoy. Mañana empezamos a trabajar. A las 7:20 a.m. no llegues tarde. Se marchó y yo me quedé allí temblando, con mi nuevo teléfono pesando en el bolsillo y su tacto aún ardiendo en mi piel. Exploré el apartamento en un día. El dormitorio tenía una cama king size con sábanas que parecían de seda. El baño tenía una bañera lo suficientemente grande como para ahogarse en ella y productos que solo había visto de reojo en las tiendas.
La cocina tenía una nevera llena de comida fresca, un botellero repleto de botellas que probablemente costaban cientos de dólares. Esta era mi vida ahora. Este lujo, esta prisión, esta promesa de algo que no podía nombrar. Esa noche me di un baño, sumergiéndome en agua caliente por primera vez en años, y lloré. No exactamente por tristeza, sino por la abrumadora extrañeza de todo aquello. Ayer era invisible, ahogándome lentamente en la pobreza y el agotamiento. Hoy tenía $50,000 en una cuenta bancaria y un apartamento más bonito que cualquier cosa que hubiera soñado. Y pertenecía a un hombre que me miraba como si fuera a la vez una presa y un tesoro. Mi nuevo teléfono vibró. Un mensaje de Dante. Que duermas bien. Mañana todo cambiará. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato y luego le respondí. Ya he cambiado. Su respuesta fue inmediata. Todavía no, pero cambiarás. Me dormí entre sábanas que olían a lavanda, en una cama que no crujía, en un silencio tan profundo que parecía que el mundo había dejado de existir más allá de esas paredes. Y soñé con ojos negros y promesas que sabían a rendición. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas. Había olvidado correr las cortinas. Por un momento no recordé dónde estaba. Entonces, la realidad volvió a golpearme. El apartamento, el trabajo, Dante. Me vestí con cuidado con uno de mis nuevos conjuntos. Un vestido azul marino que llegaba justo por encima de la rodilla, combinado con unos tacones que eran a la vez elegantes y prácticos. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Profesional, refinada, poderosa, suya. A las 7 en punto de la mañana, llamaron a la puerta. La abrí y me encontré a Dimitri, el guardia de seguridad del restaurante, esperando con expresión impasible. El señor Caruso está listo para recibirla, dijo en un inglés con fuerte acento. Cuarta planta, sala de conferencias. Lo seguí por otra escalera. Al parecer, el ascensor no era para uso del personal y entró en un espacio que parecía sacado de una película de suspense corporativa. Paredes de cristal, una mesa enorme, pantallas en todas las superficies y al frente de todo, Dante. Levantó la vista cuando entré y algo depredador brilló en sus ojos. Puntual. Bien. Me indicó la silla junto a la suya, no frente a él, sino a su lado. Siéntate. Tenemos una llamada en 5 minutos con socios en Moscú. Tú traducirás. Así sin más. Sin preparación. Hablas ruso con fluidez. ¿Qué preparación necesitas? Deslizó una carpeta hacia mí. Información básica. Nombres, cargos, temas a tratar. Léelo rápido. Eché un vistazo a los documentos. Mi corazón latía con fuerza. Esto ya no era teórico. Era trabajo real, con consecuencias reales. La llamada se conectó y aparecieron caras en la pantalla. Hombres duros con miradas aún más duras que hablaban rápidamente en ruso sobre envíos, territorios y problemas que había que resolver. Y yo traduje cada palabra, cada matiz, cada amenaza cuidadosamente codificada en lenguaje empresarial. Dante escuchaba, haciendo ocasionalmente preguntas en inglés que yo traducía, con la mano apoyada casualmente en la mesa cerca de la mía, lo suficientemente cerca como para recordarme su presencia, sin llegar a tocarme. La reunión duró 2 horas. Cuando terminó, Dante se recostó y me miró. Lo has hecho bien. Gracias. No me des las gracias. Hoy te has ganado tu sueldo, pero aún no hemos terminado. Se levantó y se abrochó la chaqueta. Tenemos otra reunión dentro de 1 hora, esta vez en persona. Socios italianos. Son difíciles. ¿Cómo de difíciles? Su sonrisa era afilada como un cuchillo. El tipo de dificultad en la que una palabra equivocada podría desencadenar una guerra. Intenta no cometer errores, Elena. Las consecuencias serían desafortunadas. ¿Para ellos o para mí? No pregunté. La reunión tuvo lugar en un restaurante aún más exclusivo que el Vincenzo's, en una sala privada que parecía una sala del trono. 6 hombres, todos vestidos con trajes caros, todos irradiando una violencia apenas contenida por una apariencia civilizada, y Dante a la cabecera de la mesa, como un rey entre lobos. Me senté a su lado, con mi tableta lista y el corazón en un puño.
La conversación comenzó de forma cordial, pero rápidamente degeneró en amenazas veladas y juegos de poder. Traduje mecánicamente, manteniendo mi rostro neutro, incluso cuando las palabras pintaban imágenes de brutalidad que me revolvían el estómago. A mitad de la reunión, uno de los hombres, un hombre de cabello plateado con una cicatriz que le dividía la ceja, se volvió hacia mí. «Eres muy hermosa», dijo en italiano. «¿Dónde encontró Dante un tesoro así?» Abrí la boca para responder, pero la mano de Dante se posó en mi muslo debajo de la mesa. Una advertencia, una reivindicación. «La señorita Bulkov es mi empleada», dijo Dante, con voz casual, pero con un tono severo, y por lo tanto está bajo mi protección. Confío en que lo recuerdes, Salvatore. La amenaza era clara. Si la tocas, aunque sea con palabras, morirás. Salvatore sonrió, pero sus ojos se volvieron fríos. Por supuesto, perdóname. La reunión terminó poco después y cuando nos marchamos, la mano de Dante nunca se apartó de mi espalda. Posesivo, protector, aterrador. En el coche finalmente habló. «Lo has manejado bien. Te estaba poniendo a prueba», dije. «¿A través de mí?» «Sí». Me miró con algo parecido a la aprobación. «Y tú lo entendiste. Inteligente. Lo volverán a intentar. Siempre lo hacen. Pero ahora lo saben. Eres mía. Y yo protejo lo que es mío. Aunque solo seas una empleada». Su sonrisa era sombría. «Elena, los dos sabemos que dejaste de ser solo una empleada en el momento en que te vi. La pregunta es, ¿cuándo lo admitirás?» Pasaron 3 semanas en una vorágine de reuniones, traducciones y la lenta erosión de la línea entre empleada y algo mucho más peligroso. Aprendí los ritmos del mundo de Dante. Madrugadas, noches largas y la constante corriente subterránea de violencia enmascarada por la terminología empresarial. Traduje conversaciones sobre envíos que claramente eran armas, inversiones que eran blanqueo de dinero, problemas de personal que significaban que alguien le había traicionado y desaparecería. Y durante todo eso, Dante me observaba, no con sospecha, sino con algo peor, fascinación mezclada con posesión. Estaba en todas partes. En la oficina contigua a la mía, su presencia era un peso constante. En las cenas de trabajo, su mano buscaba mi cintura, guiándome, reclamándome delante de hombres que me miraban como si quisieran devorarme por completo en mis pensamientos. Incluso cuando estaba sola en mi apartamento, tratando de convencerme de que seguía siendo yo misma. Pero la verdad se estaba volviendo innegable. No lo era. Había empezado a vestirme como a él le gustaba sin que me lo dijera. Elegante, sofisticada, profesional. Contestaba sus llamadas antes del segundo tono. Me anticipaba a sus necesidades en las reuniones. Tenía los documentos listos antes de que me los pidiera. Sabía qué idioma era el más adecuado en cada situación. Me estaba convirtiendo exactamente en lo que él quería que fuera. Y lo más aterrador era que no lo odiaba. El dinero era real. Depósitos semanales que se acumulaban en una riqueza que nunca había imaginado. La seguridad también era real. Se acabó volver a casa caminando por calles peligrosas. Se acabó preguntarme si tendría suficiente para pagar el alquiler. Vivía rodeada de lujos, comía en restaurantes donde las comidas costaban más de lo que solía ganar en una semana. Llevaba ropa que me hacía sentir como alguien digno de ser mirado. Pero el coste se estaba volviendo igualmente real. «Estás pensando demasiado», dijo Dante. Una noche, estábamos en su oficina real en el cuarto piso, toda de madera oscura y cuero, y con aroma a whisky caro. Me había llamado después de una conversación particularmente tensa con sus socios en Nápoles, porque necesitaba que revisara unos documentos en italiano. «Estoy leyendo los contratos que me pediste que revisara», le dije, sin levantar la vista de los papeles. «No». Se levantó de detrás de su escritorio y se acercó a mí con esa elegancia depredadora. «Estás pensando en huir». Levanté la cabeza de golpe. «No es así. No me mientas, Elena». Se sentó en el borde de su escritorio. «Demasiado cerca, siempre demasiado cerca. Estás calculando cuánto dinero has ahorrado, si es suficiente para desaparecer.
¿A dónde podrías ir para que no te encontrara? Su precisión me heló la sangre, y si lo estuviera haciendo, me decepcionaría. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, en un gesto casi tierno. Después de todo lo que te he dado, después de lo bien que trabajamos juntos, ¿de verdad ibas a tirar todo eso por la borda? No se puede poseer a las personas, Dante, ¿verdad? Su sonrisa era sombría. Mira a tu alrededor, Elena. Compara tu vida ahora con la de hace 3 semanas. No solo te di un trabajo, te di un propósito, una identidad. Ya no eres invisible. Eres poderosa, respetada, temida por asociación. Dime que eso no te hace sentir mejor que aquel restaurante. Así era. Dios mío, sí. Eso no me convierte en tuya, susurré. No. Su mano se movió para sostener mi mandíbula, levantando mi rostro. Lo que te hace mía es que aún no has huido. A pesar de saber lo que soy, a pesar de ver la oscuridad, sigues aquí traduciendo mis pecados, haciéndote indispensable. ¿Por qué, Elena? No pude responder. No quería examinar la verdad demasiado de cerca. Su pulgar rozó mi labio inferior y se me cortó la respiración. Quieres pertenecer a algo, dijo suavemente. A alguien. Has estado sola toda tu vida, luchando por sobrevivir, y estás muy cansada. Te ofrezco descanso, seguridad. Todo lo que tienes que hacer es dejar de luchar contra lo que ambos sabemos que es inevitable. ¿Y qué es eso? Mi voz era apenas audible. Que eres mía por completo en todos los sentidos que importan. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi piel. Podría tomarte ahora mismo, besarte, reclamarte, y tú no me detendrías, ¿verdad? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. Eso no es, responde, Elena. No pude porque tenía razón y ambos lo sabíamos. Su teléfono vibró, rompiendo el momento. Lo miró y algo peligroso se reflejó en su rostro. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Del tipo que requiere atención inmediata. Se levantó, enderezándose la chaqueta. Coge tu abrigo. Vas a venir conmigo. ¿Dónde manejar una traición? El almacén estaba en una parte de la ciudad que nunca había visto. Todo hormigón desmoronado y metal oxidado. El todoterreno de Dante se detuvo en un muelle de carga donde esperaban otros 2 vehículos, rodeados de hombres con armas que no se molestaban en ocultar. Quédate en el coche, ordenó Dante, pero su mano atrapó la mía antes de que pudiera responder. Y Elena, no importa lo que oigas, no entres. Comprendí el miedo en sus ojos, no por él, sino por mí, lo que me hizo sentir. Desapareció en el almacén con Dmitri y otros 3 guardias. Me senté en el asiento trasero, con el corazón acelerado, y el conductor delante, en silencio e inmóvil. Entonces comenzaron los gritos, voces masculinas elevadas por el terror y el dolor, el estruendo de los disparos y gritos en italiano. Acusaciones, por favor. Los sonidos de la violencia que no podía ver, pero que podía imaginar con espantoso detalle. Me tapé los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. Los sonidos se filtraron, pintando imágenes de lo que Dante Caruso era capaz de hacer cuando a alguien se le cruzaba. 20 minutos más tarde, una eternidad, salió. Su camisa blanca estaba salpicada de sangre. Tenía los nudillos abiertos y en carne viva, pero su expresión era tranquila, casi serena. Se deslizó en el asiento trasero a mi lado y yo me estremecí. No, dijo en voz baja, no me mires así. ¿Cómo? Como si me tuvieras miedo. Nunca te he mentido sobre lo que soy. Elena, siempre lo has sabido. Saberlo y verlo son cosas diferentes. Entonces, mira, levantó sus manos ensangrentadas. Esto es lo que hago. Este es el mundo en el que has entrado. Los hombres me traicionaron, vendieron información a mis rivales, pusieron a mi gente en peligro. Así que eliminé el problema. ¿Preferirías que lo dejara pasar? ¿Que pensaran que soy débil? Preferiría que no mataras a gente. Entonces estás en la vida equivocada. Su voz se endureció. Te ofrecí una salida varias veces. Tú elegiste quedarte. Tú elegiste esto. Tenía razón, y lo odiaba por ello.
El conductor nos llevó de vuelta al edificio en silencio. Dante desapareció en su apartamento sin decir nada, dejándome temblando en el ascensor. Debería haber hecho las maletas esa noche. Debería haber cogido el dinero que había ahorrado y haber huido tan lejos como pudiera. En cambio, me encontré frente a su puerta a medianoche, con la mano levantada para llamar. La puerta se abrió antes de que pudiera hacerlo. Dante estaba allí de pie, con unos pantalones negros y nada más. Su torso era un lienzo de cicatrices y tatuajes que nunca había visto antes. Tenía moratones recientes en las costillas. Elena, su voz era áspera. Vuelve a tu apartamento. No, ahora mismo no soy buena compañía. No me importa. Y no me importaba. No podía explicar qué me había llevado hasta allí, solo que estar sola me resultaba imposible. Lo que pasó en ese almacén era necesario. Se dio la vuelta, dejando la puerta abierta. Una invitación o una prueba. Lo seguí. Su apartamento era todo colores oscuros y cuero, masculino y escaso. Se sirvió un whisky y se lo bebió de un trago, de espaldas a mí, con la tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. Deberías tenerme miedo, dijo finalmente. Después de lo que has oído, después de ver la sangre, te tengo miedo. Se volvió y la crudeza de su expresión me dejó sin aliento. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque me da más miedo yo misma. La verdad salió a la luz. Porque debería estar horrorizada. Debería estar huyendo. Pero en cambio estoy aquí porque tenías razón. No me había sentido tan viva en años. Y odio que haga falta la oscuridad para hacerme sentir real. Recorrió la distancia que nos separaba en 3 zancadas. Me enmarcó el rostro con las manos y me miró a los ojos. Elena, no. Apreté mis dedos contra sus labios. No me hagas más promesas. No me digas qué soy o a quién pertenezco. Solo, ¿solo qué? Hazme olvidar, solo por esta noche. Su control se rompió. Su boca se estrelló contra la mía. Y no fue suave. Fue posesión y desesperación y 3 semanas de detención explotando en algo que se sentía como caer y volar al mismo tiempo. Le devolví el beso con igual fervor, mis manos en su cabello contra su pecho desnudo, memorizando la sensación de las cicatrices, el calor y el peligro. Sus manos recorrieron mi cuerpo, reclamando cada centímetro. Y cuando me levantó, envolví mis piernas alrededor de su cintura sin pensarlo. Me llevó a su dormitorio y me acostó sobre sábanas que olían a él, a cedro, humo y pecado. Sus manos se deshicieron rápidamente de mi ropa. Y por una vez no pensé en la vulnerabilidad, ni en las dinámicas de poder, ni en las consecuencias. Solo sentí su boca sobre mi piel, caliente y exigente. Sus manos eran sorprendentemente suaves a pesar de la violencia que habían cometido horas antes. Su peso sobre mí, a mi alrededor, por todas partes. Mío, gruñó contra mi garganta. Dilo, tuyo, jadeé. Y la confesión fue una rendición y una liberación al mismo tiempo. Nos movimos juntos como si hubiéramos sido diseñados para ello. Nuestros cuerpos aprendieron ritmos que parecían antiguos e inevitables. Cuando me derrumbé, él ahogó mis gritos con besos que sabían a reclamación. Cuando él me siguió, mi nombre en sus labios sonaba como una plegaria y una posesión. Después, enredados en las sábanas con sus brazos alrededor de mí, sentí la realidad de lo que había hecho asentarse como plomo en mi estómago. ¿Ya te arrepientes?, murmuró contra mi cabello. ¿Debería arrepentirme? Probablemente. Sus brazos se tensaron. Te dije que colecciono cosas, Elena. Pero tú no solo eres coleccionada, eres consumida, no hay vuelta atrás, lo sé, y te quedas de todos modos. Me giré entre sus brazos, encontrando esos ojos negros que me habían perseguido desde la cafetería. No creo que tuviera otra opción. Siempre tuviste otra opción. Su mano me acarició la cara con una ternura sorprendente. Pero me alegro de que me eligieras. No dormimos mucho esa noche. Y cuando llegó el amanecer, pintando su dormitorio con tonos dorados y grises, supe que todo había cambiado irrevocablemente. Pertenecía por completo a Dante Caruso, y lo aterrador era que ya no quería escapar. Las 2 semanas siguientes pasaron como en un sueño febril. Me movía entre su cama y sus negocios sin problemas, traductora de día y amante de noche.
Era insaciable por mi cuerpo, sí, pero también por mi presencia, mis pensamientos, mi atención absoluta. Los hombres de su organización notaron el cambio. Lo vi en sus ojos. La forma en que ahora me trataban con deferencia, la forma en que incluso Salvatore, el hombre de cabello plateado que puso a prueba a Dante, me trataba con cauteloso respeto. Ya no era solo una empleada. Era la mujer del jefe, protegida, elevada y más atrapada que nunca. Pero una tarde, todo lo que había construido se derrumbó. Estaba en mi apartamento revisando documentos cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Elena Bulov, una voz masculina, acento americano, oficial. Sí, soy el agente Marcus Webb, del FBI. Tenemos que hablar de Dante Caruso. Se me heló la sangre. No sé de qué. Ahórratelo. Sabemos que trabajas para él. Sabemos lo de las traducciones, las reuniones, todo. Y sabemos que te acuestas con él. La voz de la gente era muy seria, lo que significa que ahora eres cómplice de varios delitos federales. A menos que nos ayudes, no lo haré. Cumplirás un mínimo de 20 años como cómplice. ¿Es eso lo que quieres? ¿O prefieres la inmunidad, la protección de testigos y la oportunidad de vivir de verdad? Me temblaba tanto la mano que casi se me cae el teléfono. ¿Qué quieres? Información, testimonio, ayudarnos a construir un caso que realmente se sostenga. Hizo una pausa. Podemos protegerte, señorita Volkov, pero tienes que decidir ahora. ¿Está con nosotros o con él? Miré a mi alrededor, mi precioso apartamento, pensé en Dante, arriba, en la vida que había construido en 5 semanas, y me di cuenta de que ya no sabía quién era. Necesito tiempo, susurré. Tiene 24 horas, después iremos a por los dos. Me dio un número. Llámame, Elena. Sálvate mientras puedas. La línea se cortó. Me quedé allí sentada, con el teléfono en la mano, mientras todo mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Porque sabía la verdad. Independientemente de lo que eligiera, ya lo había perdido todo. No llamé al FBI, ni esa noche, ni a la mañana siguiente. En cambio, hice algo mucho más peligroso. Fingí que todo era normal. Dante se dio cuenta inmediatamente. «Estás distante», me dijo durante el desayuno en su apartamento. Habíamos caído en esta rutina, las mañanas juntos antes de que comenzara la oscuridad del día. Pero hoy el café sabía a ceniza en mi boca. «Estoy bien. No me mientas». Su mano cubrió la mía sobre la mesa, cálida y posesiva. «¿Qué pasó?» Casi se lo cuento, casi lo explico todo. El FBI, las amenazas, la elección imposible. Pero el miedo me detuvo. Miedo a su reacción, a lo que haría, a lo que significaba que estuviera siquiera considerando protegerlo. No pasó nada, solo estoy cansada. Me estudió con esos ojos negros que lo veían todo. Si alguien te amenazó, nadie me amenazó. Elena. Se levantó y me ayudó a levantarme. Puedo protegerte de cualquier cosa, pero solo si me dices la verdad. ¿Alguien se te ha acercado? ¿Te ha dicho algo? La preocupación en su voz casi me rompió. Este monstruo que había matado a hombres sin dudarlo, que había construido un imperio sobre la violencia y el miedo, estaba genuinamente preocupado por mí. «Estoy bien», repetí, y lo besé antes de que pudiera preguntar más. Pero no estaba bien, me la estaba rompiendo. Las 24 horas pasaban como una cuenta atrás para la ejecución. Hice lo que tenía que hacer, traduciendo llamadas, asistiendo a reuniones, durmiendo en la cama de Dante mientras mi mente se aceleraba con escenarios, cada uno peor que el anterior. Si ayudaba al FBI, Dante sería arrestado, posiblemente asesinado en el proceso, y yo lo perdería todo. A él esta vida, el lugar al que finalmente había pertenecido. Si no los ayudaba, yo también sería arrestada, cómplice de los crímenes que había presenciado, traducido, facilitado. No había ninguna opción buena, solo diferentes grados de destrucción. A 2 horas de que se cumpliera el plazo, tomé una decisión. Encontré a Dante en su oficina, rodeado de papeles y de los guardias de siempre. «Necesito hablar contigo a solas».
Algo en mi voz le hizo despedir a todo el mundo inmediatamente. Cuando se cerró la puerta, quedándonos solos, se movió alrededor del escritorio hacia mí. ¿Qué pasa? El FBI se puso en contacto conmigo ayer. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Quieren que les informe sobre ti. Que testifique. Dijeron, tienes 24 horas para decidir o nos arrestarán a los dos. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Dante no cambió, pero algo oscuro y terrible brilló en sus ojos. ¿Y qué les dijiste? Que necesitaba tiempo para decidir si traicionarme. Su voz era cuidadosamente neutra, lo que de alguna manera era más aterrador que lo que habría sido la ira. No. Me acerqué, desesperada porque él entendiera, por decidir cómo decírtelo, por averiguar qué hacer. Dante, nunca... Cuando me interrumpió. ¿Cuándo se pusieron en contacto contigo? Ayer por la tarde. ¿Y me lo cuentas ahora, cuando solo quedan 2 horas? Se rió, un sonido desprovisto de humor. ¿Planeabas huir para desaparecer con su acuerdo de inmunidad y dejarme arder? No, estaba tratando de averiguarlo. ¿Averiguar qué? Su control se resquebrajó y alzó la voz. Si merecía la pena protegerme, si sentías lo suficiente por mí como para arriesgar tu libertad. Estoy aquí. No, le grité. Podría haberles llamado. Podría haber aceptado llevar un micrófono oculto, testificar, aceptar su trato y desaparecer. Pero estoy aquí, contándotelo, arriesgándolo todo. ¿Por qué, Elena? Me empujó contra la pared, con las manos a ambos lados de mi cabeza, encerrándome. Porque me quieres, porque eres leal o porque eres lo suficientemente inteligente como para saber que te encontraría donde quiera que huyeras. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Por todo eso, susurré, porque en algún momento de estas 5 semanas dejé de poder imaginarme la vida sin ti, porque cuando pienso en testificar contra ti, me siento mal, porque estoy enamorada de ti y me odio por ello, pero es verdad. Sus ojos se abrieron ligeramente. Fuera lo que esperaba que dijera, no era eso. ¿Me quieres?, repitió con voz áspera. Sí, Dios ayúdame. Sí. Entonces me besó con fuerza, desesperadamente, casi con violencia, y cuando se apartó, apoyó su frente contra la mía. Tonta, tonta, hermosa y estúpida. Sé que voy a tener que desaparecer por un tiempo, quizás para siempre. El FBI no hace amenazas a la ligera. Sus manos se movieron hacia mis hombros, agarrándolos casi con dolor. Tienes 2 opciones. Ven conmigo, déjalo todo. Vivir escondidos todo el tiempo que sea necesario. O aceptar su trato. Inmunidad, protección, libertad. Eso no es libertad. Es más de lo que tendrás conmigo. Su voz se suavizó. Elena, te estoy ofreciendo una salida. Una última oportunidad. Aprovéchala. Sálvate. No, Elena, no, repetí con más firmeza. No te voy a dejar, no voy a testificar. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Algo parecido al dolor cruzó su rostro. No sabes lo que estás diciendo. La vida huyendo es mejor que la vida sin ti. Lo acerqué a mí. Mis manos se aferraron a su camisa. Te elegí hace semanas, probablemente. Elegí el peligro por encima de la seguridad, la oscuridad por encima de la luz. Te elegí a ti, Dante. Y ahora no voy a retractarme. Me besó de nuevo, más lentamente esta vez, como si estuviera memorizando mi sabor. Entonces huiremos esta noche. Tengo todo preparado. Refugios, nuevas identidades, dinero que no pueden rastrear. Desapareceremos. ¿Y tu organización? Mi hermano se hará cargo. Lleva años preparado. Dante me acarició la cara con las manos. Llevo preparándome para esta posibilidad desde que tomé el control. El FBI se cree muy listo, pero yo siempre les he llevado 3 pasos de ventaja. La cuestión nunca fue si podría escapar, era si tendría una razón para hacerlo. Y ahora la tienes. Eres la única razón que importa. Su pulgar acarició mi pómulo. Te quiero, Elena. Te he querido desde que te vi en aquella cafetería, ahogándote en una vida demasiado pequeña para tu brillantez. Eres mía, sí, pero yo también soy completamente tuyo. Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron.
Esto es una locura. Sí, sonrió y era una sonrisa auténtica, cálida, casi infantil. Pero no lo cambiarías por nada. Volvía a tener razón. Las siguientes horas transcurrieron en un caos controlado. Dante hizo llamadas rápidas en italiano y ruso, poniendo en marcha mecanismos que claramente habían sido planeados hacía mucho tiempo. El dinero se transfirió a cuentas que yo nunca había oído nombrar. Se prepararon los documentos y se organizó el transporte. Empaqué lo poco que no podía dejar atrás. El collar de mi madre, los pocos libros que atesoraba, la ropa que Dante me había comprado. Todo lo demás quedó abandonado. A medianoche nos fuimos. No en el Mercedes ni en el Subi, sino en un sedán anónimo conducido por alguien a quien nunca había visto. Dante se sentó a mi lado, sin soltar mi mano, mientras nos alejábamos de la ciudad que había sido mi prisión y mi salvación. ¿A dónde vamos?, le pregunté, mientras las luces de la ciudad se desvanecían detrás de nosotros. Primero a un pequeño pueblo de Portugal. Luego ya veremos. Depende de lo mucho que nos busquen. Me besó los nudillos. Tengo una villa allí. No está registrada a mi nombre. La compré hace años a través de intermediarios. Estaremos a salvo. Y luego viviremos tan tranquilamente como puedan hacerlo personas como nosotros. Sus ojos se clavaron en los míos. Se acabó el imperio. Se acabaron las reuniones con hombres que me quieren muerta. Solo nosotros, Elena. Solo esto. Sonaba como un sueño o una mentira. Pero al mirarlo, al hombre que había trastocado toda mi existencia y me había hecho elegir el amor por encima de la libertad, supe que era la única verdad que importaba. Volamos en un avión privado, sin preguntas, sin registros. Dante se había cambiado de ropa, ahora vestía informal, con vaqueros y un jersey negro, más parecido a un turista adinerado que a un jefe de la mafia. Yo había hecho lo mismo y juntos parecíamos cualquier pareja que se escapaba a una aventura europea, excepto por la pistola que sabía que llevaba y el peso de todo lo que habíamos dejado atrás. Portugal era precioso. Colinas onduladas, arquitectura antigua, el Atlántico extendiéndose infinito y azul. La villa estaba aislada, encaramada en un acantilado con vistas al océano, rodeada de olivos y bugambillas. Era el paraíso. Y durante las primeras semanas casi creí que podríamos hacer que funcionara. Aprendimos un nuevo ritmo. Las mañanas en la terraza, café y conversación en portugués, que le enseñé correctamente a Dante. Las tardes explorando pequeños pueblos donde nadie nos conocía, donde éramos solo otra pareja enamorada. Las noches enredados juntos, haciendo el amor con una urgencia nacida de saber lo fácil que podía desaparecer todo esto. Dante era diferente aquí, más ligero. Reía más. Los bordes duros se suavizaban bajo el sol mediterráneo. Cocinábamos juntos, paseábamos por las playas, hacíamos el amor bajo estrellas tan brillantes que parecían tan cercanas que se podían tocar. ¿Eres feliz?, me preguntó una tarde mientras nos sentábamos a ver cómo la puesta de sol pintaba el cielo con tonos de fuego. De forma aterradora, me atrajo hacia él. Sé lo que has sacrificado por mí. Tu libertad, tu seguridad, cualquier posibilidad de una vida normal. Yo renuncié a una vida que nunca quise por una que elegí. Me volví hacia él. No me arrepiento, Dante. Ni siquiera cuando seas viejo y sigas mirando por encima del hombro. Ni siquiera entonces. Me besó y su beso supo a eternidad. Pero la eternidad trajo consigo complicaciones. A los 3 meses de nuestra nueva vida, me di cuenta de que tenía un retraso. Luego me sentí mal. Me hice una prueba en el baño de nuestra villa mientras Dante iba a la ciudad a por provisiones. Positiva. Me quedé allí, con la prueba en la mano, mi mundo entero volviendo a cambiar de eje. Un bebé. El bebé de Dante. El hijo de un jefe de la mafia y una mujer que había elegido el exilio antes que la traición. Cuando llegó a casa, yo estaba sentada en la terraza, con la prueba escondida en el bolsillo, tratando de averiguar cómo decírselo. Elena. Dejó caer las bolsas, inmediatamente alerta. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba. Dante se quedó paralizado, con una expresión que pasaba de la sorpresa al miedo, y luego a algo que parecía asombro. ¿Estás segura? Sí.
Se acercó a mí en 3 zancadas. Se arrodilló frente a mi silla y me cubrió el vientre, a un plano, con las manos. Un bebé, nuestro bebé. ¿Lo estás? No pude terminar la pregunta. Feliz, enfadado, aterrorizado. Lo soy todo, dijo con voz cargada de emoción. Aterrorizado porque he traído un niño a esta vida. Extasiado porque es nuestro hijo. Decidido porque ahora tengo aún más motivos para manteneros a salvo a los dos. Me miró y tenía los ojos húmedos. Elena, lo sé. Le acaricié el pelo con los dedos. Yo también tengo miedo, pero lo resolveremos juntos. Besó mi vientre, luego mis labios, y me abrazó como si fuera lo más preciado que existía. El embarazo lo cambió todo y nada. Nos quedamos en Portugal, pero Dante se volvió aún más paranoico con la seguridad. Contrató guardias, hombres de confianza de su antigua organización que lo habían seguido al exilio. Nos mudamos a otra propiedad, más segura, más aislada. Pero también construimos algo real. Una habitación infantil pintada en suaves tonos amarillos y verdes. Ropa de bebé y libros en 9 idiomas. Planes para un futuro que parecía cada vez más posible. Yo engordé con nuestro hijo y Dante se volvió más tierno, con las manos constantemente sobre mi vientre. Hablando con nuestra hija, descubrimos a los 5 meses en italiano, inglés y ruso. Será brillante como tú, dijo una noche, con la mano sintiendo las patadas de nuestra hija. Guapa como tú, fuerte como tú y despiadada como tú. Le tomé el pelo. Dios, espero que no. Pero él sonrió. Espero que tenga lo mejor de los dos y nada de la oscuridad. Así no funciona la genética. Déjame soñar. Elena, nuestra hija, nació una mañana de primavera, 6 meses después de que huyéramos. El parto fue difícil. Hubo complicaciones que requirieron ir al hospital. Riesgos que hicieron que Dante se pasease como un animal enjaulado. Pero cuando todo terminó, cuando sostuve a nuestra perfecta hija que gritaba, vi lágrimas en su rostro por primera vez. Es preciosa, susurró, tocando su pequeña mano. Es perfecta. Tú eres perfecta. La llamamos Natasha, como mi madre. Natasha Elena Caruso. Nacida en el exilio, pero rodeada de más amor del que jamás hubiera imaginado posible. La vida se asentó en una nueva normalidad. Noches sin dormir, pañales sucios y la abrumadora responsabilidad de mantener viva a esta pequeña humanita. Pero también alegría. Tanta alegría que parecía imposible que proviniera de tanta oscuridad. Dante era un padre atento, devoto y gentil, y constantemente sorprendido por nuestra hija. Le cantaba en italiano, le enseñaba canciones de cuna rusas que yo le había enseñado. La sostenía durante horas mientras yo dormía. Éramos una familia, rota y extraña, nacida de la violencia, pero una familia al fin y al cabo. Una noche, cuando Natasha tenía 6 meses y dormía plácidamente en su cuna, Dante me encontró en la terraza mirando las estrellas. Pensando en lo que habíamos dejado atrás, me preguntó, rodeándome con sus brazos por detrás. A veces, pero sobre todo pienso en lo que tenemos ahora. ¿Arrepentimientos? Nunca. Me giré entre sus brazos. Tú me lo diste todo una vez. Dinero, protección, poder. Pero lo que realmente me diste fue este propósito, un lugar al que pertenecer. Amor, una familia. Yo te di una vida huyendo. Tú me diste una vida que merecía la pena vivir. Lo besé suavemente. Me estaba ahogando en ese restaurante. Dante. Invisible y muriendo lentamente. Tú me viste y me elegiste. Y sí, el precio fue alto. Pero lo volvería a pagar sin dudarlo. Incluso sabiendo dónde acabaríamos, especialmente sabiendo dónde acabaríamos. Me abrazó con más fuerza y nos quedamos allí, bajo las estrellas portuguesas. Dos fugitivos que habían construido algo hermoso a partir de las cenizas, el crimen y las decisiones imposibles. El FBI nunca nos encontró. O tal vez dejaron de buscarnos. En cualquier caso, éramos fantasmas. Elena y Dante Caruso, la camarera que hablaba 9 idiomas y el jefe de la mafia que la amaba tanto como para renunciar a todo. Pasaron los años. Natasha se convirtió en una brillante niña bilingüe que podía cambiar de idioma en mitad de una frase
y tenía los ojos de su padre y la mente de su madre. Nos quedamos en Portugal, luego nos mudamos a una pequeña isla cerca de Grecia y después a un pueblo en la campiña italiana donde nadie hacía preguntas y todos se ocupaban de sus asuntos. Vivíamos tranquilamente. Dante ahora invertía de forma legítima. Inmobiliaria, tecnología, negocios que no podían relacionarse con su antigua vida. Yo traducía para clientes internacionales de forma remota, utilizando habilidades que antes había puesto al servicio de delincuentes para servir a negocios legítimos. Éramos felices, increíblemente, inexplicablemente felices. En nuestro 5º aniversario de huida, celebrado tranquilamente en nuestra villa con vistas a los olivares, Dante me hizo un regalo, una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, sencillo, elegante, con un único diamante que reflejaba la luz. Nunca te lo pedí como es debido, dijo, tomándome de la mano. Huyimos, sobrevivimos. Hemos construido esta vida, pero nunca te pedí que te casaras conmigo legalmente, oficialmente, para siempre. No podemos, dije con pragmatismo. Registros matrimoniales, documentos legales. Tengo gente que puede encargarse de eso. Nuevas identidades, documentación infalible. Él sonrió. Quiero que seas mi esposa, Elena. No solo en la práctica, sino también de nombre. ¿Quieres casarte conmigo? Miré a este hombre que había destruido mi antigua vida y me había construido una nueva. Que había matado sin dudarlo, pero que sostenía a nuestra hija como si fuera de cristal, que había renunciado al poder y al imperio por amor. Sí, susurré 1000 veces. Sí. Nos casamos en una pequeña capilla en la Toscana, con Natasha como única testigo y un sacerdote que no hizo preguntas. Yo vestía de blanco, Dante vestía de negro, y cuando me besó como su esposa, sentí que era el final de una historia y el comienzo de otra. Esa noche, acostada en la cama con mi marido a mi lado y nuestra hija durmiendo plácidamente al final del pasillo, pensé en la pregunta del agente del FBI de hacía años. ¿Estás con nosotros o con él? Yo lo había elegido a él, y al elegirlo a él, me había elegido a mí misma, a la mujer que siempre había estado destinada a ser. No invisible, no ahogándome, no sobreviviendo, viviendo, viviendo de verdad. ¿En qué piensas?, murmuró Dante, acercándome a él. Que volvería a hacerlo todo. Huir, esconderme, todo. Cada elección imposible, cada momento peligroso. Todo. Si eso significaba acabar aquí contigo. Me besó en la frente y sentí su sonrisa contra mi piel. Mi Elena, mi imposible, brillante y hermosa Elena. Te quiero, yo también te quiero. Y allí, en una villa en la Toscana, con un nuevo nombre y un viejo amor, y una hija que representaba la esperanza de un futuro que le habíamos robado al destino, finalmente encontré lo que había estado buscando todo este tiempo. No era la libertad, ni la seguridad, ni siquiera la felicidad. Encontré mi hogar en los brazos de un hombre peligroso que había visto más allá de mi invisibilidad y había descubierto el fuego que ardía en mi interior, que me había recogido como si fuera una obra de arte y luego me había dejado transformarlo en algo mejor. Éramos monstruos, quizá fugitivos, sin duda, pero también éramos la prueba de que incluso de las decisiones más oscuras, de las historias de amor más imposibles, podía surgir algo hermoso. Y eso era suficiente, más que suficiente. Lo era todo.